Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal Crítico Positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con el episodio 296 de nuestra serie de seguridad. Sihar estaba emocionado. Yaman le dijo a Yusuf, no olvides ese pedazo de fuego, ya eres mi milagro. Mientras estés a mi lado, mi poder es suficiente para todo. José siquiera le dijo a esta enfermedad. Yaman dijo que, a lo sumo, ya es suficiente para esta enfermedad. Sihar, Yaman y Yusuf entraron en la habitación. La enfermera iba a ponerle una vía intravenosa a Yaman. La enfermera se puso el suero y se fue. Yusuf abrazó a Yaman. Sihar dijo, cariño, vamos, ve a lavarte las manos, debemos lavarnos las manos cuando vengamos de afuera, vendré a ti. José se ha ido. Sihar, ¿cómo estás, Yaman? Estoy bien. La acción de Yusuf me emocionó mucho. Todavía es un niño. No deberían pensar en eso. Menos mal que mi hermana no estaba allí. No quiero que derrames lágrimas en mi cara. Cicek le contó a Zual lo que pasó. Zual estaba molesto. La flor se ha ido. Zual fue a la habitación de Keinan, pero la puerta estaba cerrada y dijo desde la puerta, sé que está dentro. Tienes miedo de que por eso no puedas abrirlo, ¿verdad? Lo tenías todo planeado. Estúpida mujer, idiota. ¿Qué harás ahora? ¿Esperarás a que Yaman muera? O arregla esta situación o iré y le contaré todo a Yaman. Keinan se dijo a sí misma, la chica está diciendo la verdad, estúpido, ¿cómo no puedes pensar en esto? Dijo. Sihar, solo ten paciencia, se acabará pronto, te levantarás pronto. Yaman dijo, es muy difícil dormir, estoy muy aburrido. Yusuf vino y trajo un juguete y dijo, tío, este es mi juguete, Puffy. Le conseguí a tu héroe y quería verte. Así que te lo traje. Él quiere quedarse contigo. Yaman dijo, quiero hablar con Puffy en privado, ¿puedes darme la espalda, por favor? Sihar y Yusuf le dieron la espalda. Empezó a mentir y dijo, mira, Puffy, puedes quedarte conmigo, pero no hay necesidad. Porque soy un guerrero muy fuerte. Soy decidida, soy dura y logro lo que me propongo. Voy a reenviar. Si no crees, puedes preguntarle a la parte del león. La conversación ha terminado, puedes volver. Yusuf dijo, viste, Puffy, te dije que mi tío era fuerte. Mi tío y mi tía nunca nos dejan. No nos dejan como mi mamá y mi papá. A Sihar se le llenaron los ojos de lágrimas y salió inmediatamente a disimularlo. Sihar fue a preparar la leche. Empezó a llorar cuando salió por la puerta. Y él dijo, perdónalo a nosotros. Ali, el comisionado, estaba sentado en el jardín. El comisionado de emociones también estaba sentado en su habitación. Ali llamó al inspector Duigu y hablaron un rato. Yusuf y Yaman estaban hablando con la cama. Zilla vino y hablaron juntos. ¿Sabes lo que dijo Zilla, Yusuf? En nuestra casa no había calefacción, había una estufa. Cuando no teníamos dinero, es decir, no podíamos comprar leña y carbón, la casa estaba fría como el hielo. Mi tío Yaman nos abrazaba y decía, imagínense. Y todos los hermosos sueños que teníamos se han hecho realidad. Sihar vino y los escuchó. Me emocioné. Sihar entró en la habitación y le dio su leche a Yusuf. Estabas tratando de no mostrar tu tristeza, saliste de la habitación y lloraste. Y él dijo, espero que no lo haya visto. Vea lo que hace cuando más necesita la moral. Zenger vino y dijo, ¿pasó algo, Yaman Bey? Sihar dijo que no, que es muy bueno, incluso mejor que todos nosotros. Zenger se sorprendió y preguntó por qué. En la madrugada. Él dijo, deberíamos darle moral, pero él nos da moral, todavía está luchando para que no nos molestemos. Trato de ser como él, trato de no llorar, trato de aguantar, pero no funciona. José vino y se fue a la cama. Sihar habló sobre el motivo, pero nuevamente no hubo resultado.
La enfermera puso el suero en Yaman y se fue. Sihar ha venido y ha dicho que empezaremos a soñar. Y dijo, grabé los cortijos que me gustaron hoy, a ver, la última vez que te escapaste de estos sueños. Sihar mostró algunas casas y les gustó una. Yaman dijo, me gusta, y me gusta donde quiera que estés. Saludos. Es de mañana. Duigu, el comisionado, fue hacia su madre y Ali, el comisionado, lo siguió. Yaman estaba durmiendo y tú lo estabas observando. Y dijo, ¿qué pasa si no sé alguien que pueda donar? Dios no lo quiera si solo le quedan unos días. Sihar se levantó y se lavó las manos y la cara, llamó a Sihar Nedim y envió un mensaje para ver si había algún progreso. Sihar se miró al espejo y dijo, mira, Sihar, tu mirada llena de pena y dolor. Cuando te mira, quieres que lo vea. Eso no es hacer lo mejor que puedes. Te cuidaste y decoraste para Yaman. Y luego empezó a preparar el desayuno en la cocina. Semra iba a buscar una nueva casa para ella, y Duigu trató de convencerla de que el comisionado vino, pero Semra se fue sin mirar la cara de Duigu. Yaman estaba dormido. Sihar trajo el desayuno. Yaman se despertó. Yaman, ¿estoy en el cielo o lo estoy? Sihar, donde quiera que estés es el paraíso para mí, pero sí. Yaman dijo, eres muy hermosa. Sihar, para ti. Me cuidé un poco, eso es todo. Zual se acercó a Keinan y se enojó con él y le preguntó cómo cometió tal error. Keinan dijo, obtendré el informe limpio del hospital hoy. Sihar vino y hablaron un rato, le preguntó a Keinan si tenía otros parientes, pero Keinan dijo que no tenemos otros parientes. Sihar y Yaman estaban comiendo. Sihar, todo estaba de acuerdo con la lista de dieta y se hizo de acuerdo. Pero no hay azúcar en la mesa. Yaman, no importa, tú existes. Tuvieron una pequeña charla, dijo Yaman, eres mi pieza faltante. Ojalá no nos hubiéramos conocido tan tarde. Sihar, bueno, finalmente nos encontramos. Tenemos toda una vida por delante. Yaman, eso espero. Los ojos de Sihar se llenaron de lágrimas y fue a refrescar el té para no mostrarlo. Semra tenía una casa para ella sola. Duigu invitó al comisionado a llevarla a casa, pero Semra no estaba convencida. Semra tampoco le dio la dirección a Duigu. Keinan y Zilla estaban en la terraza y tenían una pequeña charla. Kanan iba al hospital. Zilla fue a cuidar otras flores. Keinan rompió una rama después de la pequeña espalda de Zilla. Duigu estaba llorando dentro del auto. Sihar le contó a Frat lo que pasó. Entonces Sihar Nedim empezó a hablar. Nedim dijo, mi esperanza está empezando a desmoronarse, Sihar. Sihar dijo, no, no permitiré esto, nunca tendrás esperanza. Fue a Sihar Yaman. Yusuf hizo una videollamada y había un encargo, a los 18 años había que hacer una grabación que Yusuf pudiera ver. Dijiste, está bien, haré esto, pero no le digamos a tu tío para que no se canse. No te atrevas. Sihar trató de grabar un poco, pero siempre se emocionaba. Entonces Yaman vino y dijo, escuché las conversaciones, haremos esta tarea juntos. Yaman y Sihar comenzaron a grabar. La grabación terminó, Yaman dijo, creo que vas a llorar, no escondas tus lágrimas, no es necesario que me lo ocultes. Sé que pareces duro, pero siempre hay algo de ansiedad sobre ti. Luché mucho cuando era niño, también puedo pelear esto. Cuando era niño, la muerte siempre estuvo bajo mis narices, pero no me rendí y gané cada vez y ganaré esto también. Hemos llegado al final de esta sección. Puede compartir sus pensamientos sobre esta sección con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevos episodios y novedades. Adiós.